también tiene un tratamiento, ¿sí? Y eso pareciera como algo chusco, pero no es así. O sea, es verdad que tiene un tratamiento y y a este tratamiento de la muerte súbita, pues, pues se actúa igual que el paciente con un síndrome coronario agudo, como sería un infarto agudo del miocardio, con una complicación, ¿sí? Y entonces, ese, pues estábamos diciendo que efectivamente las causas de la muerte súbita son las que se van a tratar. Y hay causas que su compañero lo decía ayer, son eléctricas y causas estructurales. Y entre las causas eléctricas, bueno, yo mencionaba de la importancia que tiene checar en el electrocardiograma el segmento QT, ¿sí? O el intervalo QT más bien. El intervalo QT siempre es importante porque si nosotros tenemos ahí alteraciones en ese intervalo mayor a 0.45, que es lo que es normal del QT, pues vamos a decir entonces que estamos frente a un QT largo y que probablemente el paciente tenga riesgo de muerte súbita, sobre todo si el antecedente en este paciente es el síncope, ¿sí? Pero también hay otras alteraciones estructurales que nos pueden llevar a esto. Y estas alteraciones estructurales nos van a llevar a un punto, creo que hay de la parte, a juicio mío, culminante en ese sentido, es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? El paciente con insuficiencia cardíaca, bueno, pues uno de sus problemas principales o la causa más grave de esto es que va a ser muerte súbita, ¿sí? Entonces, en eso estábamos. Y que, bueno, también se hablaba ahí definimos, me parece, el tiempo en que uno debe considerar que eso es muerte súbita cuando iniciamos la patología, y en esa patología que le estemos tratando, el paciente ahora sí que se murió en una hora o antes de una hora, y eso se va a llamar muerte súbita. Entonces, creo que eso quedó claro. Y pues ahí su compañero estaba hablando un poco de lo que es el RCP, sí. Y nosotros en la resucitación del paciente, bueno, pues él habló de algo que debería ser, sí, que debería ser y que deberíamos tener pues prácticamente en todas partes, que son los desfibriladores que cualquiera los puede usar, ¿sí? Un desfibrilador cualquiera lo podría usar cuando estén en lugares pues, públicos, los aeropuertos, por ejemplo, los centros comerciales, los lugares donde haya mucha gente, pues debería haber un desfibrilador y simplemente siguiendo el instructivo, pues se puede usar no necesariamente por un médico, ¿sí? Ni por por un personal que no tenga ningún conocimiento médico, los podrían usar. En algunas partes del mundo, bueno, ya hay ciudades que tienen eso. En México yo no he visto. Por ahí creo que en el aeropuerto alguna vez vi un espacio donde iban a poner algo parecido, no sé si eso se culminó, pero en las universidades, por ejemplo, deberíamos tener, ¿sí? No sé si en la universidad, en su parte física, hay ahí un desfibrilador. Eso es muy importante porque, pues, acuérdense ustedes que aquí el tiempo, pues, es vida. Y tenemos un tiempo crítico, así como para el paciente con infarto agudo, que debemos de trombolizar lo antes posible. Aquí también, por supuesto, debemos mantener al paciente pues con vida en el tiempo más corto posible, porque después el daño cerebral ya será irreversible. Y se habla de entre 4 y 6 minutos, ¿sí? Bueno, pues entonces tenemos muy poco tiempo para para hacer esta maniobra, pero pues yo creo que todos nosotros seguramente en nuestra carrera profesional, o sea, en nuestra vida profesional, pues nos va a tocar esto, ¿eh? A mí ya me ha tocado algunas veces, será por el área donde estoy, y bueno, primero es muy estresante, pero al final creo que también es muy gratificante esta situación.
¿sí? Entonces, tomar en cuenta, pues, que el porcentaje mayor es por alteraciones estructurales que van a terminar en alteraciones eléctricas. Las arritmias solamente eh, generan pues ahí más o menos un 15-18% de muerte súbita, y debemos estar siempre nosotros pues en esta observación de todo lo que el paciente nos diga en cuanto pues a estos cambios hemodinámicos se refieren, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir que en la mañana de hoy vimos en la consulta en el ISSSTE, pues un paciente de 48 años de edad y que ha tenido varios eventos sincopales, ¿sí? Y lo único que le vimos ahí en el electro es que posiblemente tiene pues un QT largo, y eso lo hace intermitente. Entonces es un paciente que ya le mandamos a hacer una serie de estudios, y aquí vienen los estudios que uno pudiera sugerir. El Holter es un estudio importante para ver la actividad eléctrica, el ecocardiograma para ver la estructura, la medicina nuclear para ver si hay procesos isquémicos. Es, insisto, muy parecido la ruta crítica como es el paciente con síndrome coronario agudo. Entonces vamos a dejar a sus compañeros aquí que terminen este tema, ¿sí? Y seguimos platicando, ¿vale? Sí, gracias, doctor. Pues ya les mencionó el doctor, o ya les recordó que cómo se definía la muerte súbita y por qué se trataba este tema o por qué es importante. Ahora bien, recordemos que en el tratamiento habíamos mencionado 5 puntos esenciales para minimizar los daños al sistema nervioso central, entre los cuales encontrábamos como punto número 1 hacer una valoración del estado general del paciente. En el punto número 2 tenemos la desfibrilación en accesos públicos en caso de que se cuente con ello. Como ya lo mencionaba el doctor, pues no en todos los lugares o accesos, sí, en todos los lugares públicos tenemos acceso a este tipo de instrumental como es el desfibrilador. En este caso se recomienda tener en algunas empresas, en vehículos policiales, en aeropuertos o estadios y algunas escuelas. Puede ser utilizado por auxiliares profesionales, pero esto siempre y cuando hayan tenido un entrenamiento para hacer una colocación adecuada. Y esto con el fin de acortar el tiempo hasta que comience el primer intento de desfibrilación y apoyo avanzado. Si recuerdan, ayer les mencioné que por cada cierto tiempo se iba disminuyendo la supervivencia del paciente o el pronóstico que le podíamos dar al paciente en el tiempo en el que no se realizaba ni RCP ni una desfibrilación. La que sigue, por favor. Como punto número 3 tenemos un apoyo cardíaco vital avanzado, o por sus siglas en inglés ACLS. Dentro de los objetivos son hacer una ventilación adecuada, controlar la arritmia, estabilizar la presión arterial y el gasto cardíaco y restaurar el flujo sanguíneo a todos los órganos. Sobre todo lo que más nos importa es el sistema nervioso central. Para esto vamos a hacer una desfibrilación o cardioversión, una intubación con sonda endotraqueal o la introducción de catéter intravenoso. Dentro de la desfibrilación se van a ocupar aproximadamente 300 a 360 joules, son cada 60 a 90 segundos de RCP antes de repetirlo, y se utiliza 1 miligramo de adrenalina. Para la intubación, este va a ser para una ventilación y medición de los gases para revertir la hipoxemia y acidosis, y en caso de que persista la acidosis, más adelante les voy a dar como un pequeño tratamiento para esto. Y la introducción de un catéter intravenoso
ya sea le vamos a introducir antiarrítmicos o lidocaína en caso de que se trate de un síndrome coronario agudo. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos el esquema de la ACLS, que es soporte vital cardiovascular avanzado, donde, como ya sabemos, las causas eran una bradiarritmia, una asistolia y la actividad eléctrica organizada como asfítmica. Y asfítmica significa una desaparición o ausencia temporal del pulso y la pérdida del tono vascular. Para esto vamos a, dentro del tratamiento, vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar, una intubación y la introducción de un catéter intravenoso. Estos van a confirmar la asistolia y vamos a valorar el flujo sanguíneo. Además, tenemos que identificar y tratar la causa primordial, ya sea una hipoxemia o una hipoxemia, hipopotasemia, hiperpotasemia, acidosis, sobredosis de fármacos, entre otros, y en estos casos se va a utilizar una estimulación externa con electrodos o el marcapaso. Y para una hipovolemia o hipoxemia, neumotórax, infarto agudo del miocardio, acidosis intensa, vamos a utilizar los siguientes fármacos, que son adrenalina, 1 miligramo por vía intravenosa, y después repetir, la atropina, 1 miligramo por vía intravenosa, después repetir, y además la solución de bicarbonato de sodio, 1 miliequivalente por kilogramo por vía intravenosa. La que sigue, por favor. Ahora bien, ya llegamos al punto número 4, que es la atención después de la reanimación. Este depende del entorno en el que se produjo el paro cardíaco. Como ya sabemos, solamente el 5% sobrevive a la muerte, bueno, al paro cardíaco, en caso de que no se tenga o de que no esté en un entorno adecuado como en el hospital o algo donde puedan darle un tratamiento rápido. Entre las causas primarias se encuentra la fibrilación ventricular primaria o la fibrilación ventricular secundaria. Esta, dentro de la fibrilación ventricular secundaria, es por bradiarritmia, asistolia, una inestabilidad hemodinámica y que no hayan tenido buenos resultados. También se tiene una encefalopatía anoréxica. Esta aumenta la posibilidad de muerte hospitalaria. Si el paro cardíaco ocurrió por causas extracardíacas, se tiene una evolución inadecuada. Y además, otra causa podría ser el cáncer terminal, una enfermedad aguda del sistema nervioso central e infecciones no controladas. Estas solamente son en menos del 10%. La que sigue, por favor. Gracias. Ahora sí, en caso de que el paciente haya sobrevivido, tenemos que darle un tratamiento a largo plazo. Este reduce la mortalidad del 10 al 25% en los primeros 2 años. También vamos a ver que no haya tenido un daño irreversible en el sistema nervioso central y alcanzar la estabilidad hemodinámica debe ser el objetivo para hacer las pruebas diagnósticas o de las pruebas diagnósticas. Y además vamos a ocupar una cardioversión o desfibrilador del implante. Aquí lo tenemos a un lado. Este, sobre todo, puede ser isquémico o no isquémico. El no isquémico es para las miocardiopatías estructurales y trastornos hereditarios en el menos del 30 al 35%. ¿La que sigue, por favor? Y por último, ahora sí, la anticipación y la prevención. ¿Cómo identificamos a los pacientes de riesgo? Se utilizan sobre todo 3 puntos, el A, B y C.
En el A tenemos que debemos hacer estudios detallados de todos los familiares y los pacientes que hayan sufrido miocardiopatías. También debemos de, sobre los estudios detallados de los familiares, ya les había mencionado que tenemos como factores de riesgo que sus familiares hayan tenido paro cardíaco o alguna miocardiopatía. Como punto número 2, vamos a realizar un correcto interrogatorio para ver sobre todo cardiopatías y algunos factores de riesgo que sean muy evidentes. Y en la C vamos a hacer una correcta exploración física adecuada, más algunos estudios complementarios pertinentes, sobre todo para ver si no hay hipercolesterolemia, glucemia o presión arterial. La que sigue, por favor. ¿Y cómo podemos prevenir la muerte súbita? Tenemos que ver estos 4 puntos que son que tenga un trastorno hereditario, pero que lo haya tenido desde muy jóvenes, algunas miocardiopatías y valvulopatías cardíacas, y son muy susceptibles los individuos con un infarto al miocardio, o aquellos que tengan fibrilación ventricular o taquicardia ventricular en el 25% en 12 meses. Dentro de la fase crónica de infarto al miocardio, va a ser si hay una malignidad del daño al miocardio o una disminución de la fracción de expulsión. Y los pacientes que tienen sobre todo un infarto al miocardio reciente son los que menos sobreviven porque tienen un peor pronóstico. La que sigue, por favor. Bueno, ahora pasando a la parte de la anticipación y la prevención de una muerte cardíaca súbita, como ya lo mencionó Jimena, lo que se hace en primera instancia pues es un correcto interrogatorio clínico, así como los estudios pertinentes para valorar la estructura y la función cardíaca. Aquí hay un video más o menos que explica a rasgos, a grandes rasgos, lo que se debe realizar para prevenir la muerte cardíaca. Esta es en deportistas de alto rendimiento, pero también puede ser de personas que no practican algún deporte. ¿Sí? Y por supuesto, después de una situación como esta, reflexionamos y nos damos cuenta de que todos tenemos que realizarse la prueba de esfuerzo físico. Así es, bueno, cualquier persona se encuentra en riesgo de correr una muerte súbita practicando algún deporte. Es por ello que especialistas indican que deberían hacerse pruebas antes de iniciar cualquier rutina deportiva. Nos encontramos con el doctor José Luis Núñez, es cardiólogo, y vamos a preguntarle ¿por qué ocurre ese tipo de cosas? ¿Por qué una persona que aparentemente está sana le da un paro cardiorrespiratorio practicando algún deporte? Buenas tardes. Lo primero es que la muerte súbita puede ocurrir en cualquier situación y en cualquier persona. Generalmente ocurre en ciertas edades, en ciertos grupos etarios. Lo mejor siempre va a ser el cuidado personal. Cuidado en la dieta, cuidado en las actividades físicas, o sea, no mantenerse sedentario. Cuidado en no consumir sustancias tóxicas como tabaco, alcohol en exceso. Y luego pasar, si es que se quiere, a una actividad, pasar a una actividad física, ya sea gimnasio o algún tipo de deporte rutinario, exámenes o pruebas de imágenes como la que estamos viendo, que es una prueba de esfuerzo básica indispensable para ver la condición cardiopulmonar de un paciente. Esa es una prueba de esfuerzo con espirometría, donde se puede ver la capacidad cardiológica y la capacidad pulmonar del paciente, y en este caso un paciente que quiere hacer un deporte exigente, ¿no? Bueno, ya están viendo lo que está ocurriendo en este momento, la prueba que cualquier persona debería hacerse para practicar algún deporte, para evitar que pasen cosas como lo ocurrido esta mañana con... Bueno, entonces, como puede ver en el video,
pues se realizan ciertas pruebas que nos van a indicar si la persona padece algún problema estructural, algún problema cardíaco, eléctrico, que le impida realizar ciertas actividades, como en este caso lo es el deporte de alto rendimiento. Otra cosa también importante es la identificación de ciertos candidatos que necesiten un implante cardíaco, un desfibrilador cardíaco, cardioversor. En estos se eligen en personas que tengan una frecuencia de eyección menor al 35%, menor al 35%, ya que lo normal es de 50 a 75%. Entonces, estas personas son candidatos para poder tener un desfibrilador implantado, como se puede ver aquí en la imagen. También en personas que tengan marcadores de riesgo, como las arritmias, las taquiarritmias, o que se hayan visto algún problema en el electrocardiograma. Algunos otros marcadores, pues como les había comentado, eran los antecedentes familiares con muerte súbita prematura, algunos síncopes o taquiarritmias, también que hayan tenido algunos familiares. Esto nos puede indicar que la persona también puede ser candidato para que se le implante esto. Y bueno, con esto vamos a prevenir las enfermedades como la cardiopatía isquémica, que es la mayor que ocasiona estos problemas de muerte súbita, así como la insuficiencia cardíaca, como lo mencionaba el doctor y nosotros en el inicio de la plática. Y bueno, las cardiopatías genéticas también son un método de prevención. Y bueno, con esto, tener una intervención extrahospitalaria, dependiendo si la persona ya sufrió el evento, y por lo tanto evitar que en su casa o en un lugar donde no tenga aparatos o instrumental con el cual se le pueda hacer la reanimación o tener esta ayuda. Entonces, por lo tanto, al menos pueda soportar el paro respiratorio o paro cardíaco, perdón, y con lo cual la persona pues sobreviva y se evite esto de la muerte súbita. Y bueno, esto sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario del doctor. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues creo que el tema por sí solo despierta mucho interés y como ustedes ven, pues hay muchos factores de riesgo que nos pueden llevar a esta situación verdaderamente crítica. Importante algunos estudios que ya mencionaron como para detectar riesgos de muerte súbita. Y me estoy refiriendo a la prueba de esfuerzo, por ejemplo. Si la prueba de esfuerzo es un método sencillo para buscar muchas alteraciones que uno puede tener desde el punto de vista cardíaco, pero también desde el punto de vista pulmonar, ¿sí? Los pacientes que tienen trastornos del ritmo, pero que en reposo tenemos un electrocardiograma normal, pero dice que cuando hacen algún esfuerzo sienten pues algún malestar de taquicardia o una anomalía en su frecuencia cardíaca, pues son pacientes que los llevamos a una prueba de esfuerzo si han tenido esas manifestaciones más lipotimias o síncope. No todo paciente, por supuesto, va a ir a una prueba de esfuerzo. Pacientes que son sanos al 100%, no tienen dislipidemia, no son pacientes dañosos, ni mucho menos, pero sí en el paciente joven atleta. Fíjense ustedes que en el paciente joven atleta, bueno, pues la hipertrofia ventricular izquierda, que es común en estas personas por la actividad física, ellos por supuesto que están siempre bajo un control estricto y una prueba de esfuerzo es lo de menos, o sea, vamos, es lo que se hace con cierta regularidad. Pero también el ecocardiograma, ¿sí? El Holter,
porque son pacientes o personas más bien que están en esa posición donde pues hemos visto muchas cosas desagradables, ¿sí? Entonces, prueba de esfuerzo para buscar trastorno del ritmo, para buscar isquemia miocárdica, son muy importantes, ¿sí? ¿Qué más en estos pacientes con cierto riesgo? Bueno, pues cuando ya tienen el riesgo identificado, pues habrá que dar un tratamiento en estos casos. Y creo que todos al final como que estamos en una exposición pues para tener alguna situación de esta naturaleza, sí. El marcapasos o el desfibrilador, pues es también muy importante, ¿sí? Entonces, no es un marcapasos cualquiera, no es para un paciente que tiene un bloqueo auriculoventricular de segundo grado o de tercer grado, donde vamos a usar un desfibrilador que además es un marcapasos, pero es un desfibrilador implantable. Son como marcapasos, por supuesto, pero esto ¿a quién se le va a colocar? Primero, pues tenemos que tener todos los elementos de trastornos del ritmo y de la conducción demostrados por los métodos ya que hemos dicho, y si esto se certifica, pues le ponemos un marcapasos, ¿sí? Pero hay un marcapasos con desfibrilador implantable, así se llama. ¿Qué va a hacer este aparatito? Pues va a detectar las arritmias en el momento en que éstas aparezcan, las sensa y las descarga, o sea, las desfibrila, ¿sí? Y ahí ya pues, está salvando la vida a este paciente donde quiera que esté. Ese por un lado, ¿sí? Pero por otro lado, ahí tenemos otras patologías, creo que tenemos de sobra, pero no se hace lo que se debe muchas de las veces por cuestiones meramente económicas. Y aquí me voy a referir justamente a esta situación de los desfibriladores, porque tienen un costo económico muy alto, ¿sí? ¿Y a qué pacientes se los deberíamos de colocar? Pues a todo aquel paciente con cardiopatía isquémica o con insuficiencia cardíaca fase dilatada, por ejemplo, con una fracción de eyección menor al 30%. Eso dice la literatura. Hay otros artículos que dicen, no, menor de 35%. Y si nosotros revisáramos, por ejemplo, en las áreas de ecocardiografía, cuántos pacientes tenemos con fracciones de eyección menores a 30%, pues créeme que son bastantes. Y no tenemos a esos pacientes con un desfibrilador. Deberíamos, porque así lo marcan las guías. Pero aquí es meramente situación económica, ¿sí? Y entonces tratamos a este paciente pues con antiarrítmicos, con betabloqueadores, con diuréticos, por ejemplo, como sería la espironolactona y sus derivados, ¿sí? El uso de digital que está muy controvertido en pacientes que tienen fracción de eyección baja o que están dilatados. Bueno, pues la digital pudiera tener allí alguna posibilidad, aunque ahora se está pues sugiriendo que la digital no es el mejor fármaco porque no aumenta la sobrevida, y yo creo que ahí cada médico debe tener su opinión, basándonos en la literatura y en la evolución de estos enfermos. Yo sí he usado la digital en pacientes con fracción de eyección baja, que están muy sintomáticos, que tienen FA sobre todo, y creo que la respuesta es adecuada. Quizá no prolongue la vida, pero sí mejora la calidad de vida, y eso también es importante, ¿sí? Entonces, pero si es un paciente que tiene una cardiopatía isquémica, está con fracción de eyección baja, de 30% o menos, bueno, pues hay que tratar todas las causas que lo llevaron acá. Y lo más importante es que si tiene obstrucción de las arterias coronarias, pues habrá que hacer un cateterismo y, de ser posible, un método de revascularización, ya sea por angioplastía con stent o a lo mejor alguna revascularización aortocoronaria. Y los pacientes valvulares, bueno, pues como cuando hablamos de las patologías valvulares, pues también depende. Si es un paciente de mucha edad y es una estenosis aórtica, por ejemplo, bueno, pues se hace
la colocación de una válvula por punción, ¿sí? Donde disminuye el riesgo quirúrgico, pero también va a disminuir el riesgo de muerte súbita. Acuérdense ustedes que la estenosis aórtica, precisamente una de sus complicaciones, además de la angina de pecho, el síncope, es la muerte súbita, ¿sí? Entonces, como ven, creo que es bastante amplio este capítulo, me parece que de mucho interés a mí en lo personal, ¿sí? Porque es donde pone a uno realmente, pues ahí en una situación a veces muy, muy compleja, pero los médicos, no solamente los médicos cardiólogos ni los intensivistas, nada, los médicos en general debemos tener este conocimiento para por lo menos pues poder derivar a un paciente al lugar correcto si es que es necesario. La mortalidad aquí es bastante alta, es una mortalidad muy alta, con una sobrevida pues muy pobre, como ya le dijeron sus compañeros, pero a veces que está pues ahí tuvo la suerte que alguien sepa hacer RCP y que tenga cierto conocimiento del ACLS, por ejemplo, bueno, pues seguramente tendrá mucho que hacer por un paciente en estos casos, ¿sí? No sé si hay algún comentario, alguna duda. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Es en cuanto al RCP. ¿Me podría recordar, por favor, en qué momento se tienen que detener las maniobras? O sea, ¿qué tenemos que valorarle al paciente o tomar en cuenta para detener pues las maniobras? Eso es bien interesante, porque ¿qué busca uno cuando está haciendo maniobras de resucitación, sí, de reanimación cardiopulmonar? Pues preservar la vida, por supuesto, sí, pero creo que lo más importante aquí es preservar la función cerebral, sí. Y hay toda una metodología que nos llevaría rato, pero ahí hablaremos, si quieren, más adelante, toda una metodología de cómo se hace reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Desde que llegas, ves al paciente, lo valoras, esto es en fracciones pues de minutos, no de segundos, sino si te llevas ahí a lo mejor 30 segundos, un minuto valorando que el paciente, primero, en el caso particular de estos casos, es que el paciente no tiene actividad cardíaca, ¿sí? Tampoco tiene actividad respiratoria. Eso lo valoras de inmediato, ¿sí? Inicias tu reanimación, pues, con las técnicas que ya ayer mostraron en un video que me parece que está bien práctico, como este último de la prueba de esfuerzo. Entonces, inicias reanimación y alguien debe estar, pues si te tocó en el hospital donde hay gente experta, pues alguien va a estar tomando el tiempo, ¿sí? Sí, pero si te tocó en la calle, pues tú tienes que hacer todo, ¿sí? La hora y empiezas ahí a pedir auxilio a la gente, tú vas a ir diciendo cómo se van a hacer las cosas, algunas cosas, porque la mayoría la vas a hacer tú como médico, ¿sí? Pero si estás con gente que sabe de esto, pues vamos a tomar el tiempo, ¿sí? Obviamente hay que canalizar al paciente si es que tienes el acceso, las maniobras, pasaron 4 minutos y no hay respuesta, bueno, pues va a empezar el daño neurológico seguramente irreversible si no logramos en los próximos 2 minutos más, que serán 6 minutos, ¿sí? Pues vamos a tener un deterioro cerebral si este paciente se recupera de manera muy significativa, ¿sí? Entonces seguimos las maniobras, ¿sí? ¿Cuándo parar en estos casos? Bueno, pues, ¿en qué tiempo ya hay muerte celular cerebral? Pues aproximadamente entre los 20 y 30 minutos, ¿sí? Llevas 20, 30 minutos dando reanimación en las mejores condiciones. Las mejores condiciones del hospital. No tienes respuesta. Bueno, pues creo que no tienes respuesta eléctrica, no tienes respuesta mecánica, obviamente pues no va a haber respuesta cerebral. Y en ese momento, hasta según el protocolo que nosotros llevamos,
pues tienes que dejar de dar reanimación después de los 20 a 30 minutos. Y cuando uno habla de 20 a 30 minutos, no sé si se me están escuchando, ya que hay un aguacero donde yo estoy, ¿sí? Voy a hacer, Sí se escucha, okay, doctor. Entonces, 25 minutos es el promedio cuando uno deja de dar reanimación, cuando no tenemos ninguna respuesta, ¿sí? Ninguna respuesta, pues en ningún sentido, ni eléctrica ni mecánica. Y en ese momento, pues, ¿qué hacemos? Pues declarar al paciente fallecido, ¿sí? Hay compañeros que son experiencias personales, ¿sí? Insisto, las experiencias personales no son la mejor guía, ¿sí? Dicen que 15 minutos ya es suficiente porque el daño cerebral ya va a ser irreversible y entonces ahí ya podemos declarar al paciente fallecido. Entonces que no, que hay que llevarlo hasta media hora o seguir hasta que de plano ya el equipo esté muy cansado. Yo creo que estas experiencias no son las que se deben de aprender. Son entre 20 y 30 minutos. Y yo insisto, siempre que se dicen dos horarios, pues ¿con qué me quedo? Bueno, vamos a quedarnos con un promedio, ¿no? 25 minutos y ya. Y si es que actuaste de manera correcta, y estamos hablando del lugar preciso que es el hospital, canalizado, atropina, adrenalina, intubado, con gente experta, y no tuviste éxito, tienes que parar en esos 25 minutos. Gracias, doctor. Sí. Bueno, tampoco no hay que arrepentirse pronto, porque a veces hemos tenido casos donde en el paro cardiorrespiratorio, pues sí tenemos éxito después de 18 o 22 minutos, Por lo tanto, no hay que desesperarse. ¿Algo más? Creo que no, doctor. No, doctor. No, doctor. Entonces, mañana, ¿qué tenemos mañana? No, ya no me acuerdo. Insuficiencia cardíaca. Un tema interesante también. Sí, la insuficiencia cardíaca es un tema interesante. Creo que ahí la mortalidad también es una cosa impresionante en la insuficiencia cardíaca, pero hoy hay muchísimo que hacer pues en esta patología. Hay medicamentos nuevos, ¿sí? Que creo que están resultando muy bien. Y si no lo han revisado, les voy a dejar ahí de tarea para que lo revisen. En cuanto a fármaco, para que lo mencionen, el sacubitrilo y el valsartán juntos, ¿sí? Este fármaco es un fármaco nuevo, nuevo, el valsartán ya es un viejo conocido, pero la combinación sacubitrilo-valsartán, hoy por hoy, parece ser la piedra angular del tratamiento con insuficiencia cardíaca, aunado a los beta bloqueadores, y en el caso de los hipoglucemiantes, ¿sí? Si no lo tienen en su diapositiva, pongan algo de esto, por favor. Es la parte nueva, ya haremos comentarios. ¿Qué efecto tiene en la insuficiencia cardíaca la dapaglifosina y la empaglifosina? O sea, solo le llaman DAPA, sí, esos medicamentos, que son medicamentos antidiabéticos, pero que en el caso de la insuficiencia cardíaca están teniendo un efecto verdaderamente notorio, y el sacubitrilo-valsartán, ¿sí? Comercialmente el sacubitrilo-valsartán se llama Entresto, ¿sí? Búsquenlo, esperamos que hagan comentarios en ese sentido, y de la dapaglifosina, ¿sí? También que es un tratamiento para la diabetes, pero que está teniendo una respuesta, insisto, muy importante en la insuficiencia cardíaca, sobre todo en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca y de las rehospitalizaciones,
obviamente disminuye la mortalidad también. ¿Ok? Sí. Y bueno, hablar de insuficiencia cardíaca es otro tema, me parece que apasionante para los médicos, no solo para los cardiólogos, pues porque ahí vas a tocar pues forzosamente el trasplante cardíaco. ¿Ok? Sí, doctor. Doctor. Muy bien. Entonces, yo no sé ustedes por dónde vivan, pero aquí hay un aguacero terrible. Sí. No sé si estamos compartiendo la lluvia. Hace rato también por acá, por donde vivo, estaba lloviendo, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana. Y solo chispeando. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos mañana. Creo que vamos. Hasta mañana, doctor.